Hoy día vamos a hablar sobre la noción de capital social, tratando de introducir algunos temas de debate sociológicos que no son tan comunes en la literatura sobre el tema. Debemos empezar reconociendo de que no existe una única definición de capital social que sea consensualmente aceptada. Es más, se puede decir que hay casi tantas definiciones como publicaciones hay sobre capital social. Sin embargo, se puede decir que en términos generales capital social alude a los beneficios que los actores individuales o colectivos pueden obtener a partir de sus relaciones con amigos, vecinos, parientes, a través de sus membresías a organizaciones sociales o mediante la implementación de normas institucionalizadas de participación y colaboración. Dentro de esta definición hay muchos matices, sin embargo encontramos tres puntos en común en la literatura. En primer lugar, se dice que una persona posee capital social cuando tiene unas redes extensas de amigos, vecinos, parientes o cuando pertenece a muchas organizaciones sociales de su comunidad o de su sociedad. Esto porque puede acudir a ellos para obtener información, algún tipo de favor económico, algún tipo de apoyo político, etcétera, cuando lo necesite, para progresar en términos de obtener empleos, establecer negocios, de transportar, por ejemplo, su producción a mercados más competitivos, o, por ejemplo, para pedir favores en caso de alguna emergencia personal, como un sistema de seguridad social de tipo informal. A otro nivel, se dice que una comunidad o una sociedad posee capital social cuando dentro de ella existen varias organizaciones sociales activas o cuando existen normas que regulan la participación y la colaboración de los diversos individuos que conforman la comunidad o la sociedad. Esto las favorece porque, por ejemplo, pueden acudir a la población en su conjunto para hacer obras de bien público, como por ejemplo limpiar una carretera, construir aulas de un colegio, o por ejemplo también para atender emergencias de tipo de desastres naturales, una inundación, una tormenta, etc. Ahora bien, la literatura ha reconocido que si bien tener amigos, vecinos, parientes o una organización activa son elementos importantes, últimamente mi capacidad de beneficiarme o de beneficiar a la comunidad recae en la cantidad de recursos que puedo movilizar a partir de esos contactos, es decir, en si estos tienen dinero, si estos tienen materiales, si estos tienen equipos, si estos tienen información valiosa, etc. Y eso no se da por igual en todos mis contactos. Entonces, la literatura también distingue entre tres tipos de capital social. Un capital social de grupo de cohesión, que se refiere a mi capacidad de movilizar a las personas que están en mi entorno inmediato para obtener estos beneficios diversos. Por ejemplo, mis parientes que viven en la misma comunidad, mis vecinos o las organizaciones de mi comunidad también. Ahora bien, el problema es que si yo soy de una comunidad pobre, mis vecinos, parientes que viven en el mismo vecindario o las organizaciones a las que pertenezco probablemente también sean pobres o tengan limitados recursos. Entonces mi capacidad de beneficiarme es limitada o la capacidad de la comunidad de beneficiarse a partir de este grupo de actores también es limitada. Entonces, se distingue este capital social de cohesión con un capital social de puente, es decir, aquel que moviliza actores, ya sea individuales o grupales, de un entorno no inmediato. Por ejemplo, pensemos en mí como un poblador rural que moviliza o que le pide favores a un pariente o amigo que vive en la ciudad. Esto permite que obtenga información, por ejemplo, sobre oportunidades de negocios o de empleo que no son del campo sino de la ciudad y probablemente estén mejor pagados, que tenga la capacidad, por ejemplo, de vender mi producción de la granja en el mercado de la ciudad, que también me va a generar mayores ingresos, o que pueda acceder, por ejemplo, a tecnologías que no están localizadas en mi entorno inmediato, y eso también me da una ventaja competitiva. Es decir, la idea es que al movilizar recursos y beneficios de un entorno no inmediato sino lejano, obtendré cosas que son raras en mi entorno local. En esa misma dirección también se distingue el capital social de puente con el capital social de escalera. Este alude a mi capacidad de relacionarme y de pedir favores y obtener beneficios de aquellas personas que están en una posición socioeconómica o política superior a la mía. Es decir, personas que, por ejemplo, estén en una posición de autoridad como el alcalde o el director de una oficina gubernamental o como un empresario importante, etc. Porque, obviamente, se espera que estas personas puedan movilizar recursos en mayor volumen o de mejor calidad que los que podría obtener, por ejemplo, de mi pariente que está igual de pobre viviendo en la ciudad. Es decir, ellos van a tener más recursos
y mayor poder para movilizar cosas que me benefician a mí como individuo o a la comunidad en la que resido. Ahora bien, un problema que ustedes van a encontrar en la mayoría de la literatura sobre capital social es que estas no tienen una discusión de teoría sociológica o de teoría social en general. Muy pocas, por ejemplo, intentan definir a qué se refieren con actor social, cómo definen al individuo, cómo definen a la comunidad, qué tipo de acción social son las que utilizan para entender cómo es que el capital social individual se convierte en un capital social de la comunidad, etc. Esto destaca la literatura justamente por su ausencia. Y esto parte del hecho de que quien lo popularizó, Robert Putnam, tergiversó la definición de capital social de James Coleman, introdujo su propia línea de investigación, que era una perspectiva comunitaria, nunca definió nada realmente de manera concreta, se contradijo entre las publicaciones del 93 con respecto a las publicaciones del 2000, y después básicamente quienes recogieron la antorcha de desarrollar el concepto se enfocaron en cómo utilizarlo para diagnosticar comunidades y sociedades de una manera economicista, fundamentalmente. Estamos hablando de toda la línea de trabajo del Banco Mundial y sus colegas asociados. Sin embargo, eso no quiere decir que la sociología no nos sirva para trabajar con el concepto de capital social. Todo lo contrario, nos provee de herramientas que nos permiten complejizar aún más este concepto de capital social y utilizarlo para entenderlo en mayor envergadura, cómo funciona nuestra sociedad o cómo funcionan las comunidades en general.